Así que bueno, Irache, cuando quieras te doy la palabra. Gracias, Aray. La verdad que es un honor, poder hacer estas formaciones para familias, y bueno, y me encanta recibir también, así modo chascarrillo, me encanta recibir de las familias ese feedback también, ¿no? Sobre que esto está funcionando y está gustando. Bueno, vamos hoy con un tema bastante importante, ¿vale? Porque, bueno, pues es algo que nos compete a todos, incluido a los adultos. Vale, voy a compartir pantalla. Bueno, pues venimos con el tema de el impacto de las pantallas que está teniendo en el desarrollo infantil y hablaremos sobre los riesgos que tiene el desarrollo infantil, los beneficios que tiene limitar el uso de ellos y algunos consejos prácticos, ¿vale? Para llevar a cabo. Y lo distintivo de esta formación, de esta sesión, va a ser que vamos a explicarlo por edades y por tipo de pantalla, porque esto es algo que a mí misma, ¿no? Me ha creado muchas dudas a veces. No es lo mismo una televisión que un móvil, que una tablet, ¿no? Entonces, esto creo que resuelve algunas dudas de los padres, así que vamos a por ello. Bueno, reflexionando sobre el uso de pantallas, en esta sesión de hoy no quiero tanto deciros qué es lo que tenéis que hacer y lo que no, sino daros datos objetivos e información sobre el daño que está habiendo de las pantallas para que vosotros y vosotras seáis los que podáis decidir, ¿no? Qué hacer y cómo hacerlo. Así que pondremos eso, ejemplos de límites y otras alternativas también a pantallas. Porque creo que esto es el punto de partida de todo, como ya hemos comentado en otras sesiones, en las rabietas sobre todo, un padre pone un límite firme cuando sabe bien por qué lo está haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues no va a ser menos. Cuando hablamos, voy a puntualizar, cuando hablamos de pantallas uy, perdona, lo pongo aquí, ¿vale? Cuando hablamos de pantallas en psicología y en pediatría, incluimos televisión, consola, teléfono, tablet, ordenador, ¿vale? Incluimos ese tipo de pantallas. Aunque sí que yo quiero señalar, como he dicho, que no es lo mismo que un niño esté con un ordenador en un Word, por ejemplo, que esté jugando a un videojuego o metido en unas redes sociales. Los estímulos que recibe no son los mismos. Por lo tanto, es importante diferenciar el uso que se le da a la pantalla, ¿no? Y el tipo de contenido que consume en cada pantalla es distinto y tiene unos efectos diferentes. Así como también puede ser el tiempo de exposición que tiene en ese tipo de pantalla, ¿no? O con ese tipo de contenido. Más adelante lo vamos a comentar en detalle, ¿vale? Aún así, pues bueno, el tiempo de exposición sí que es algo que hay que recalcarlo y que es lo que venimos también mucho a limitar cuando hablamos del uso de pantallas o más bien abuso de pantallas, ¿eh? Aún así, creo que se está haciendo un uso demasiado temprano de los ordenadores portátiles y de las tablets en los colegios. En mi opinión, bastante innecesarios, ¿vale? Bajo el pretexto de menos contaminación, nueva era, digitalización, putupum, putupum. Como comenté con los estilos de crianza en la sesión anterior, pues aquí creo que nos ha pasado lo mismo. Hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? De lo más primitivo, por así decirlo, ¿no? A lo más moderno de repente, ¿no? Y el efecto pues se está viendo en los menores. Y eso es lo que realmente nos preocupa a los profesionales de la salud. El problema del uso o abuso de las pantallas es algo que muchos padres traen a consulta hoy en día. Y es que el entorno efectivamente no nos lo pone nada fácil. Hoy van al colegio con una tablet o con un ordenador y la propaganda, como viene comentado, ¿no? Sobre los centros comerciales
se ve en pantallas. Y en pantallas bastante grandes y muchas, no una ni dos, o sea, un montón. Y esto pues nos hace más difícil la tarea, ¿no? De limitar el uso de pantallas en una sociedad en la que vivimos literalmente detrás de una pantalla. Incluso esta formación la estamos haciendo detrás de una pantalla, ¿no? Aunque ya se está empezando a ver que algunos colegios están empezando como a dar, están empezando a dar marcha atrás con todo este tema de las pantallas, ¿vale? Porque ya se está empezando a ver esos efectos que tienen sus alumnos, que los más visibles están siendo pues problemas de conducta, estrés y ansiedad. Yo espero que pronto nos sumemos a esta marcha atrás y que volvamos a los libros porque creo que ahí en los libros es donde se fomenta más la imaginación, la fantasía y, y es donde, bueno, pues donde prima todo lo sensorial, ¿no? Y a todo esto, si le añadimos que los padres estamos pegados a nuestros teléfonos también y conectar con los demás cada vez es más difícil, pues nuestros hijos desde pequeños nos ven que estamos ahí con los teléfonos pegados y por supuesto, pues les empieza a picar la curiosidad, ¿no? ¿Qué es ese aparato que emite una luz muy brillante y que tanto capta la atención de mis padres? Esto es lo que les llama mucho la atención, ¿m? A los bebés sobre todo. Tanto que a veces, en vez de mirarme a mí y hacerme caso a mí o escucharme a mí, está mirando algo en ese aparato, ¿no? Algo que entretiene, algo que absorbe mucho. Entonces, bueno, ya se va instaurando ahí en los niños pequeños una curiosidad, ¿no? En ese aparato, en lo que tarde o temprano se acabará encontrando, como bien hemos comentado, en los colegios, en los centros comerciales, en el compañero. Los niños entonces desde pequeños están recibiendo una sociedad cada vez más individualista, donde caminamos con nuestros teléfonos por la calle casi sin mirar a quién tenemos al lado. Y esto es algo que da un poco de pena. ¿M? Ya no nos fijamos en el otro, no estamos, no tenemos esas relaciones, ese vínculo, la mirada, ¿no? Con lo importante que es la mirada del otro, que ahora lo comentaré. Y si algo tengo muy claro tras años de experiencia es que la soledad construye patología, el individualismo, el estar solo. Esto de quiero estar solo porque yo puedo solo con todo y porque no necesito a nadie. Cuando tenemos a un menor en su habitación conectado a una pantalla, tenemos que entender que nunca puede sustituir la mirada del otro, que me mira y que me da algo, el vínculo, ¿no? Nos construimos en base a un otro, a la mirada, al vínculo, al amor, al afecto que nos da en esa mirada. Entonces, la red social es muy importante desde pequeños. Y lo que nos devuelven los demás, sobre todo, ¿no? La red nos regala, la red social nos regala un ser para otro, ¿no? Si no tienes una mirada que te regale amor, desapareces como humano. Esto es muy importante. Y esto cada vez lo estamos obviando más y cada vez lo estamos perdiendo más. Es una pena. Y una pantalla no sustituye un abrazo, ¿no? Ni una mirada de amor, ni nada lo que es relacional, ¿no? Una pantalla lo que nos da es mucha información, pero no nos da eso tan importante que necesitamos para construirnos como seres humanos, ¿no? Si un menor pasa mucho tiempo con la pantalla, no está recibiendo eso que necesita para construirse, ¿no? Un menor que pasa muchas horas con una pantalla parece que está sustituyendo esos vínculos reales, ¿no? Encima hoy en día con el tema de los videojuegos y todo esto, se puede hablar con el resto de gente, ¿no? Que está tras el videojuego, pero realmente no son relaciones reales, no hay una mirada, ¿no? Como hablaba, no hay un vínculo real. Entonces parece que los está sustituyendo, pero no. En realidad, a la hora de la verdad, eso no se puede sustituir. Entonces, a la hora de decidir cuánto tiempo tiene que pasar un menor con la pantalla, yo me preguntaría antes, ¿cuántas horas del vínculo, de la mirada del otro, recibe al día?
de eso tan importante que necesita para construirse un menor, para sobrevivir. ¿Mm? Muchos adolescentes, seguro que os habéis fijado en esto, muchos adolescentes no miran a los ojos porque no toleran la fuerza brutal que tiene una mirada. Imaginaros si es importante una mirada. Y muchos adolescentes viven esas falsas relaciones a través de las pantallas, ¿no? En búsqueda de una tribu, porque no toleran muchas veces la fuerza que tiene una mirada del vínculo. Parece que las pantallas nos iban a conectar, pero en cambio se está viendo que más bien nos están distanciando. Yo cada vez veo más menores que a la hora de ir a cenar a un restaurante o comer, me da igual, pues están con pantallas o incluso en el parque. En nuestra sesión, bueno, en la primera charla que dimos presencial sobre el reto de ser padres, ¿no? Hablábamos de esto, de que yo cada vez veía más menores, una cuadrilla de menores, un grupo de menores sentados en un banco, cada uno con su teléfono móvil y parecía que estaban relacionándose e interactuando, pero realmente cada uno está a su videojuego, a su red social, ¿no? Entonces, parece que nos están uniendo, ¿no? Porque nos pueden conectar con otra persona en la otra punta del mundo, pero realmente nos están distanciando de nuestros vínculos reales. ¿Mm? Entonces, ¿estamos ante un uso o un abuso? ¿Nos conectan o nos desconectan? Os dejo que lo penséis. Y por otro lado, me da la sensación de que no dejamos a nuestros menores aburrirse con lo importante que es esto para desarrollar la imaginación. Y que en cambio empieza a primar más pues la necesidad del adulto por ejemplo, pues eso, cenar o comer tranquilos en un restaurante. Y cada vez hay más menores que están en un restaurante con un teléfono, una tablet, con una pantalla, pues para estar entretenidos. Y sí, la verdad que funciona, dan cero guerra, ¿no? Pero se pueden hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, doy una idea. Yo cada vez que voy a un restaurante, bueno, fuera a comer o lo que sea, me llevo una bolsa de juguetes. Claro, yo tengo un niño muy pequeño, pero pues dependiendo de la edad te puedes llevar diferentes materiales, pues sabiendo un poquitín que vais a estar ahí un ratito sentados y que, bueno, pues que pueda estar entretenido o entretenida y que no, bueno, y de otra manera, ¿no? No tanto con una pantalla. Entonces, y pensar también en vosotros, ¿a quién no le entretiene una pantalla? ¿No? Con tanto contenido, con tanta información ahí sin límites, absorbe. Las pantallas absorben. Da igual el tipo de pantalla, absorbe. Eh, Seguro, si pensáis en vosotros mismos, seguro que os ha pasado alguna vez, estando pues, con el móvil, por ejemplo, que es lo más común, miras el reloj, ¿no? Y dices, uy, pero si se me ha pasado una hora volando, ¿no? Pues imaginaos ese mismo efecto en un menor. Son menores que se desconectan de la realidad. Con lo importante que es para ellos estar conectados precisamente a la realidad, porque están en construcción, están en crecimiento, están desarrollándose, necesitan recibir cosas de la realidad del mundo externo. Y sus capacidades, las capacidades de los menores están en pleno desarrollo, entonces es muy importante que estén conectados a la realidad. Y están construyendo una identidad. ¿Y en base a qué? Yo me pregunto, ¿en base a qué? ¿A lo que están viendo tras la pantalla? Igual es esto también lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿En base a qué están construyendo su identidad? Sobre todo también muchos adolescentes que, bueno, pues que siguen o tienen unos referentes en las redes sociales, ¿no? Y en base a esos referentes construyen su identidad. Entonces hay que tener ojo a todo esto, ¿no? Y es que
como adultos y padres sentimos la necesidad de tenerlos entretenidos y de darles soluciones a ese aburrimiento, sin darnos cuenta de que cuando les estamos dando soluciones a su aburrimiento, ¿no? O intentamos mantenerlos ocupados, les estamos quitando algo muy importante, que es la oportunidad de imaginar y de crear escenarios en su mente donde divertirse. El aburrimiento es muy importante para desarrollar imaginación y creatividad. Y estas dos cualidades, capacidades, son muy importantes para buscar soluciones en la vida adulta. La fantasía hace el pensamiento. Un niño que es capaz de imaginar y fantasear desarrolla un pensamiento más profundo y más elaborado. Y entonces será un adulto más resolutivo. En las pantallas viene todo dado. No, no, el niño o la niña, digo, indiferenciado, no tiene que imaginar apenas. Viene todo dado, como en una película. Los libros, en cambio, fomentan más la fantasía, ¿no? Y la simbolización y la imaginación. Eh, que esto tiene que ver con el juego simbólico, que luego lo mencionaré para la próxima sesión. Ahora a los niños les cuesta mucho jugar solos, sin pantallas, ¿no? Se oye cada vez más, ¿no? Es que me aburro, no sé qué hacer. Pues porque ese juego simbólico, esa simbolización, esa capacidad para imaginar, para con un trozo de tela hacer una tienda de campaña, se fomenta en esto, en este me aburro y genero un juego de esa imaginación, de esa creatividad. Entonces, también los adultos tenemos que enseñarles a jugar con todo esto. ¿Cuánto tiempo al día le invertimos a esto? A enseñarles a jugar, con lo importante que es. Entonces, los riesgos del uso excesivo de pantallas se están empezando a ver. La adicción a la tecnología es actualmente el principal motivo de derivaciones a psiquiatría en menores de 12 años. La adicción a la tecnología. Cada vez más niños y niñas muestran síntomas de dependencia digital, con mucha dificultad para desconectarse de ellas. Y muestran pues conductas compulsivas, agresivas, relacionadas pues con esto, con el tema de quitarles, ¿no? La pantalla. Otro de los riesgos que produce el uso excesivo de pantallas es que nos resta el vínculo, tiempo del vínculo con el otro, de la mirada del otro, con lo importante que esto es, como he comentado, para construirnos, ¿no? Eh, el vínculo, la mirada, ¿no? La relación con el otro. Las pantallas dañan la mirada porque nos distraen de eso, ¿no? Necesitamos la mirada de otro ser humano para desarrollarnos. Para los adolescentes también, que a veces nos olvidamos porque decimos, va, como ya son mayores, ya pueden usar el móvil como quieran. Y ellos también necesitan, más que otros incluso diría, la mirada de otro, el vínculo. Y no tanto consumir a esas personas que están tras las redes sociales con vidas de color y reales, de éxito y de lujo y que solo les van a llevar a frustrarse por una vida pues que quizás jamás alcanzaremos. Otro de los riesgos que se está viendo es la hiperestimulación sensorial y excitación. El exceso, o sea, el acceso de pantallas tan temprano impide el desarrollo de capacidades humanas esenciales como puede ser la autorregulación emocional, ¿vale? La atención sostenida y la creatividad, como ya he comentado también, ¿vale? Pero sobre todo la autorregulación emocional y la atención sostenida, que aquí es donde vemos el efecto secundario, que es la ansiedad, ¿no? Y el estrés, como hemos dicho, y las conductas compulsivas. Entonces, pues les lleva a eso, a comportamientos que son más inquietos y impulsivos. Un menor que no sabe lo que le pasa, ¿no? Y que le cuesta calmarse, si le expongo a una pantalla con luces, sonido, ¿no? Y mucho contenido, pues luego es un menor que no puedo apagarlo y mandarlo a dormir. Como hoy compartíamos en el Instagram de la clínica, ¿no?
bueno, una charla que daba una señora jo, ahora no me sale el nombre, pero bueno, una señora anciana, ¿no? Que ha dado una charla sobre esto precisamente, ¿no? Sobre los que queremos enchufar ahí con pantallas, ¿no? Ala, y tenerlos entretenidos y claro, luego a ver quién le manda a dormir, ¿no? ¿Quién lo apaga, ¿no? Entonces hablaba un poco de esto y la verdad que está muy bien. Entonces, bueno, no lo puedo mandar a dormir, o menor así sin más, después de haberlo tenido mucho tiempo conectado a una pantalla con toda la excitación que supone, ¿no? Por eso ahora en los límites también en cómo limitar las pantallas diré precisamente eso, intentar evitar las pantallas justo antes de dormir. Bueno, pues son menores que se les queda todo en la cabeza, ¿no? Toda esa estimulación y son niños bastante excitados, inquietos, ¿no? Y cuando tienen una rabieta, pues normalmente la suelen tener más fuerte, ¿no? Les cuesta tolerar esa frustración, ¿no? Por toda esa excitación que supone. Luego, pues bueno, frena el desarrollo de la creatividad, ¿no? En el desarrollo del impacto, o sea, ay, perdona, el impacto que se produce en el desarrollo del pensamiento, ¿no? De la creatividad. Si estas capacidades no se desarrollan en su momento, el niño o la niña puede quedar limitado en etapas posteriores. Las pantallas, como bien he dicho, viene todo dado, están llenas de cosas, de color, de luz, de imágenes, de sonido, ¿no? Y esto frena nuestra capacidad de imaginar, porque como ya viene todo dado, yo no tengo que imaginar ni que crear absolutamente nada. Entonces nos volvemos sujetos pasivos que absorbemos todo y que se nos pasa el tiempo volando, ¿no? Y estamos entretenidos. Y esto, pues un menor que se está construyendo, desarrollando todas sus capacidades, pues solo lo va a perjudicar, ¿no? Tenemos que dejar a nuestros menores que se aburran, como bien he dicho, y que pongan en marcha esa creatividad, ¿no? Idear esos juegos, pues con una tela, una tienda de campaña, ¿no? Entonces, si esta capacidad de crear, de imaginar, no se desarrolla en la infancia, en la vida adulta, eso ya cuesta mucho, ¿no? Y esto es muy importante, esta capacidad de creatividad, o sea, de crear, ¿no? Y de imaginar, es muy importante para que nos saque en la vida adulta de situaciones difíciles. Un adulto que es capaz de ser resolutivo es porque tiene una capacidad de imaginación, pues, importante, ¿no? Al final, vosotros, si os ponéis en esa piel, vosotros si tenéis un problema, vuestra mente se pone en marcha, ¿no? Y entonces empieza a imaginar, empieza a intentar crear soluciones a su problema. Si yo no tengo esa capacidad para imaginar, bueno, pues ahí hay un pensamiento bastante plano y que me va a dificultar mucho salir de problemas o incluso protegerme de ciertos problemas, ¿no? Puesto de ponerme en el lugar de otro, un poco esto. Eh, y bueno, ahí me he saltado. Hemos hecho. ah, bueno. Bueno, perdona, que me he saltado una cosa. El tema bueno, del desarrollo, el impacto que tiene en el desarrollo del pensamiento también va a interferir en el juego simbólico, en tema del pensamiento simbólico, de imaginación. El juego simbólico es muy importante, como bien he dicho, para poder desarrollar todo lo que es el pensamiento más profundo. ¿El juego simbólico qué es? Que preguntaba Ray al principio de la sesión. El juego simbólico es la capacidad para, como bien he dicho, con un trozo de tela, imaginar tiendas de campaña, no sé, diferentes situaciones que puedo hacer, hacerme un disfraz de cocinero, ¿no? Esto es el juego simbólico, con el mínimo material posible, poder crear escenarios o incluso poder hacer yo un papel, ¿no? Hacer un rol, un papel. Esto es muy importante porque esto en los niños se va instaurando desde pequeños, ellos van haciendo este juego simbólico, pues incluso con muñecos muy pequeñitos, ¿no? Ellos van imaginando, si os acordáis de vuestra infancia,
seguro que os acordáis de estas situaciones, ¿no? Que vosotros o incluso ibais a un parque, ¿no? Y os imaginabais que estabais en una selva y que podíais esconderos detrás de las hojas y era como, ¿no? Pues esta imaginación, esta capacidad de, yo estoy en un parque, pero en mi cabeza no estoy en un parque, en mi cabeza estoy en Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? Pues esto es muy importante el día de mañana. Esto es algo que se va instaurando desde pequeñitos, vamos haciendo el juego simbólico, se va haciendo un pensamiento más profundo, una imaginación, una fantasía, crear. Y cuando yo soy mayor, esto me hace que yo tenga un pensamiento mucho más profundo, que pueda ponerme en situaciones, empatizar, ¿no? Lo que llamaríamos un poco el pensamiento abstracto. Entonces, esto es súper importante para hacer a un adulto, bueno, pues completo, por así decirlo, ¿no? Y esto es muy importante en los niños para que puedan jugar de forma autónoma, para que puedan, bueno, pues esa capacidad de estar a solas y sobre todo a las noches, ¿vale? Los niños aprenden o toleran estar solos, a solas en su pensamiento cuando tienen un juego simbólico y un pensamiento más profundo. Entonces, esto es muy importante porque es lo que nos va a dar la capacidad para estar a solas y para estar a solas con nuestro propio pensamiento. Luego, otro de los riesgos que tenemos con el uso o abuso, mejor dicho, de pantallas es que el contenido lo normalizan. Si consumen violencia, lo normalizarán. Si consumen pornografía, lo normalizarán. Que esto es otro problema que estamos teniendo en los adolescentes, ¿no? Que tienen una educación sexual, muchas a base de este tipo de consumos de pornografía. Entonces, bueno, también pensad que ese contenido que consumen en las redes sociales está creado por adultos, con una visión y una mirada muy diferente a la de un menor, ¿no? Se va a convertir en un adulto, en un adolescente violento, frustrado, ¿no? Por no tener unos cuerpos o unos planes o una vida de color como la que consumen en esas redes sociales, en esas pantallas, que no es real, ¿no? Y que con el tiempo, pues si yo consumo continuamente ese tipo de vidas, lo voy a normalizar. A mí me preocupa mucho el tipo de contenido que consumen, ¿vale? Y cuáles son sus referentes, como bien he dicho, porque los niños y los adolescentes son personas que están construyendo su identidad. Y entonces, ¿a base de qué? ¿De estos referentes? Entonces, mucho ojo con esto, por favor. Yo creo que es muy importante, más que el tiempo que pasan en las pantallas, el contenido de las pantallas, ¿vale? Los referentes, qué consumen en las pantallas. Esto es algo que los padres, los adultos, tenemos que tener mucho al ojo y supervisar. Y luego, pues bueno, los niños imitan, como buenas esponjas que son, imitan y aprenden todo del adulto. Esta foto es genial, ¿no? Porque está el adulto y el menor, los dos con el teléfono, ¿no? Lo que ven lo reproducen, lo que a ti te interesa, ahí ellos lo curiosean, ¿no? Entonces, por lo tanto, y quizás el problema no está solo en los niños, sino también en los padres. Si los adultos viven enganchados al móvil, ¿qué esperamos de nuestros menores, no? ¿Cuáles serían entonces los beneficios de limitar ese uso de pantallas? Bueno, pues una prevención de la sobreexposición, ¿no? Pues adoptar una postura restrictiva frente a las pantallas protege de esos riesgos mencionados, ¿no? Y reduce la posibilidad de dependencia futura pues a las pantallas, como bien hemos comentado, ¿no? Y al juego también, ¿no? Promover experiencias vitales alternativas. Si yo limito el uso de pantallas, voy a promover que mi hijo, mi hija, tenga unas experiencias vitales, ¿vale? Bastante más sanas, ¿no? Como pueden ser, pues, bueno, pues desarrollar la motricidad, relacionarse con otros, bueno, pues estar jugando en el parque con otros, aprender a aburrirse, aprender a estar a solas consigo mismo, ¿no? Como bien he dicho, que esto es muy fundamental para el tema de la creatividad y del crecimiento psíquico, que no quiero repetirme tampoco.
Luego mejora la atención y el lenguaje, aunque no os lo parezca, ¿vale? Pero limitar pantallas favorece la capacidad de concentración y el desarrollo del lenguaje, pues a través de una comunicación directa con los adultos y con los niños. Fortalece la autoestima y la valía personal, pues porque al dejar de consumir este contenido irreal, esas vidas llenas de éxito, de estereotipos corporales inalcanzables, ¿no? Previniendo, pues así, pues muchos problemas de salud mental graves que están relacionados con tema imagen corporal. Y también fortalecemos pues un vínculo afectivo. Al reducir pantallas se facilita el contacto emocional real con la familia, con las personas y esto es esencial para construir un apego seguro con nuestros menores. Vale. Entonces, los límites que pondríamos a las pantallas, estas son recomendaciones, ¿vale? Por la asociación, no lo digo yo solo, ¿eh? La Asociación Española de Pediatría, ¿vale? Y otros organismos también internacionales. Estas son las indicaciones generales, ¿vale? Luego lo veremos más en profundidad con tipo de pantalla, ¿vale? De 0 a 2 años, nada de pantallas, salvo videollamadas con algún familiar, pero en presencia siempre de un adulto. Y si podéis evitarlo, mejor. Que hay familiares que viven lejos y que no queda otra, bueno, venga. Pero a poder ser que esa relación con ese adulto, en vez de a través de una videollamada, que sea presencial, porque eso es muy importante. Y a estas edades lo más importante es el juego libre sobre todo, ¿eh? Y el vínculo con los adultos, ¿no? Con los cuidadores principales. Entonces, otras alternativas podría ser pues leer cuentos, cantar canciones, el juego sensorial, ¿no? De texturas, de sonidos reales, ¿no? Que ahí están ahí ellos con todo. Paseos al aire libre, acompañar pues todo el tema de gatear, tocar, manipular objetos, ¿no? De 2 a 5 años. Máximo, máximo, os diría que 30 minutos al día, ¿vale? Pantallas recreativas y idealmente fragmentado, ¿vale? Bueno, eso que yo lo fragmentaría en 15 minutos, 15 minutos, con supervisión y evitar siempre las pantallas justo antes de dormir, porque hay una hiperestimulación y el tema de la luz azul, de hecho los pilotos se ponen gafas especiales para reducir el impacto que produce, porque luego no se pueden dormir muchos. Bueno, entonces alternativas, pues el tiempo de juego libre también, ¿no? Pues cartones, cajas, muñecos, ¿no? Un poco de todo esto, juego simbólico. Dibujar, plastilina, juegos de imitación, parque, parque y parque, ¿vale? Y juegos de construcción. A estas edades es muy importante, la edad de 2 3 años sobre todo, que tienen que ver con el control de esfínteres, con las rabietas, bueno, pues con esa fase que es más manipulativa, sí, es manipulativa de la palabra, los juegos de construcción les encanta, porque, pues bueno, tiene que ver todo eso con manipular, con todo esto, ¿no? Igual que la plastilina, es como, es una edad perfecta para estos juegos. Luego, a los 6 9 años, no más de 40 60 minutos de ocio con pantalla, ¿vale? Ideal distribuirlo, ¿vale? Como lo otro. Y hay que establecer unas reglas bastante claras sobre cuándo, tipo de contenido y con quién. Y todas las pantallas, sea cual sea, fuera de la habitación para dormir, porque si no, hacen mano de ello. Alternativas, manualidades, arte, esta edad les encanta, ¿vale? El deporte, juegos grupales, importante que fomentemos esto para el tema de las relaciones sociales, que es cuando empiezan a entrar en los grupos, ¿vale? A relacionarse y aquí, bueno, pues es donde ellos es ideal que empiecen a construir pues un grupito, una red social para identificarse y para, bueno, pues tener una cuadrilla, un grupo de amigos a la hora de entrar en la adolescencia. Bueno, preadolescencia, mejor dicho. Y juegos de mesa, ¿vale? Bueno, proyectos creativos también, teatro, un poco de esto. Y juegos de mesa les gusta mucho a esta edad.
por el tema de las reglas, ¿vale? De todo lo que es reglado, de cómo los límites, dónde están. Esto les encanta en esta edad. Y los juegos de como si os pongo ahí un poco los roles, ¿no? Pues hacer como si fuese un cocinero, como si fuese una peluquera, como si fuese todas estas cosas, les viene súper bien para ir introduciéndose en otros papeles, ¿no? Y desarrollar la empatía, el ponerse en el lugar del otro, un poco esto, ¿eh? Que esto les va a hacer adolescentes mucho, pues a la hora de relacionarse más competentes, ¿vale? De 10 a 12 años hasta 1 hora y media recreativa. Pongo recreativa, ¿vale? Porque no cuentan tareas que impliquen pantallas, ¿vale? Pues por lo que hemos dicho, que van al colegio con pantallas y incluso los libros los tienen en el ordenador, ¿no? Entonces, con uso recreativo me refiero a videojuegos, redes, YouTube, series, dibujos. Y supervisar, a estas edades es súper, hiper, mega importante, supervisar el contenido, conversación sobre lo que ven, ¿vale? Y poner unas reglas claras de pantalla apagada en ciertos momentos. ¿Qué significa esto? Cero, zona de cero pantallas, ¿vale? Pues a la hora de comer, a la hora de dormir, a la hora de estar en el salón con la familia, ¿vale? Luego, mencionar, si ya han pasado más de 2 horas delante del ordenador por deberes, se recomienda no añadir mucho tiempo de ocio, ¿vale? Como mucho 30, 40 minutos. Al final es mucha exposición. Alternativas, pues involucrarlos en hobbies, música, deporte, escritura, actividades sociales, pues bueno, un poquitín esto que pongo, proyectos en familia, ¿vale? Tiempo sin pantallas en fin de semana, en ciertos momentos, elegir, ¿vale? Elegir para que sea, bueno, pues que en este momento se acabaron las pantallas y aquí hay que relacionarse y vincularse. De 12 a 14 años, a mí esta me parece una etapa, unas edades un poco delicadas. ¿Por qué? Porque entran en la pubertad y tienen otra tarea más importante, ¿vale? Que es entrar en la adolescencia. Entonces, por lo que en mi opinión personal, esto ya es opinión personal, a partir de los 14 años, yo valoraría si nuestro hijo o nuestra hija tiene la madurez suficiente para tener un móvil propio y que ese acceso a Internet no le suponga un impacto emocional psíquico o psíquico. Eh, Valorar, sobre todo, si son capaces de evitar y de protegerse de los peligros que puede haber en Internet. Internet, redes sociales, TikTok, lo que sea, ¿eh? Aún así, yo personalmente siempre, siempre, siempre supervisaría el tipo de contenido, porque a mí me parece muy importante conocer qué es lo que consumen y cuáles son sus referentes. Y si vemos que el contenido o, bueno, un poquitín lo que consumen no es adecuado, limitarles con controles parentales. Hoy en día hay muchas aplicaciones para limitar estas cosas que nos facilitan las tareas a los padres, ¿vale? Muchos padres, cuando yo les menciono esto de 12 a 14 años, me dicen sobre sus hijos preadolescentes, yajo, pero es que todos sus compis tienen teléfono móvil y me da miedo que se quede atrás. Y yo les digo que ante la ausencia siempre hay deseo, que dónde se ha quedado él, ya me sacaré yo las castañas del fuego. No tengo un teléfono móvil, pues bueno, pero voy a intentar conectarme con esta persona de otra forma, con ay, no me sale. Escribiendo una notita, ¿no? ¿Dónde se quedan todas esas cosas, ¿no? O ya lo haré yo. Ante la ausencia, ¿no? Ya lo haré yo. Ya conseguiré yo de alguna forma conectarme con esta persona, llamar a esta persona, o lo que sea, ¿no? O sea, hay que fomentar también un deseo. Entonces, yo siempre digo, no se van a quedar atrás, o sea, estar tranquilos porque no se van a quedar atrás porque todos los preadolescentes y adolescentes buscan la forma de conectarse con sus amigos y de salir con sus amigos. Y si no, acordaos de vosotros cómo lo hacíais, sin teléfonos móviles. ¿Mm? Entonces, de todas formas, más allá de la edad, lo importante
Lo importante es que no sustituyan, como bien he dicho, las experiencias esenciales, ¿vale? Para la vida, que es vincularnos con los demás cara a cara y esas relaciones espontáneas, ¿vale? Que esto también los adultos nos escondemos mucho sobre esto, ¿vale? Que tener relaciones espontáneas sin mensajes predefinidos. Cuando nosotros enviamos un mensaje de WhatsApp, lo podemos editar y, bueno, sí, ahora incluso eso, que podemos editar los mensajes una vez enviados incluso, ¿no? Pero, bueno, que tú puedes... está predefinido, no es lo mismo que una relación espontánea cara a cara en la que, bueno, yo puedo ser yo y sale lo que sale. ¿Eh? Y esto es muy importante, yo creo. Entonces, vamos a poner un poco los riesgos que hay por edad y por tipo de pantalla, ¿vale? Y un ejemplo ejemplos de límites que yo pondría, ¿vale? Esto, por supuesto, ¿vale? Es algo que yo os voy a poner en ejemplos, pero por supuesto cada uno podéis hacer y deshacer como vosotros queráis. Pero esto es algo, una recomendación que yo os doy, ¿vale? Luego vosotros podéis adaptarlo, incluso os voy a enseñar un contrato familiar que he hecho de ejemplo, ¿vale? Si lo queréis o queréis que os lo pase, me lo decís, ¿vale? Y lo podéis usar. Bueno, la televisión. Los riesgos que tiene la televisión, pasividad total, no hay interacción, todos mirando a una pantalla y no hay interacción normalmente, poca, y si la hay es poca, muchas horas seguidas sin moverse, menos conversación en familia, como bien he dicho, y dificulta el juego simbólico si se abusa, porque al final pues no juegan, están absortos ahí con la pantalla. Entonces, los límites que pondría de 2 a 5 años, máximo 30 minutos seguidos, nunca mientras comemos, ¿vale? Y siempre con un adulto presente. De 6 a 9 años, 40 a 45 minutos, en comidas no, ni antes de dormir. Y de 10 a 12 años hasta 1 hora y media y contenidos adecuados y en el salón. Porque si lo hacen en habitaciones o de forma privada, el contenido no sabemos cuál es. Entonces es mejor hacerlo todos juntos y por lo menos que se vea. La tablet. Los riesgos que tiene es que se hace un uso muy precoz en bebés. De hecho, hay tablets para bebés, que yo he alucinado viendo estas cosas. Dificulta mucho la imaginación porque viene todo dado y hay un riesgo de dependencia y de berrinches pues, al tirarlo, ¿no? La dependencia de las tablets es mucho mayor porque empezamos antes. Luego, pues de 2 a 5 años no es recomendable porque son menores, tienen que estar jugando y tienen que crear escenarios. No tienen que estar con una tablet consumiendo contenido encima de forma individual, porque cuando estás en una tablet no estás compartiendo, estás de forma individual. 6 a 9 años máximo 40 a 45 minutos y con reglas claras de horarios. De 10 a 12 años hasta 1 hora, siempre en un espacio común, por lo mismo que he explicado, ¿vale? Contenidos individuales, riesgo, mayor riesgo. El móvil. El móvil. El riesgo, pues exposición a contenidos que son inadecuados, un uso individualizado sin supervisión, alta adicción, muy alta adicción, ¿vale? Porque es una dopamina instantánea. Y esto se ve mucho en estudios. ¿Qué límites pondría yo? Pues yo les diría esto que os he puesto, ¿no? El móvil es de Aita y mamá, papá y mamá. Si se usa, es juntos y poco tiempo. 5 o 10 minutos. Con ellos, por cierto, esto hasta los 5 o 6 años. Y si podéis evitarlo, mejor, ¿vale? Y eso, 5 o 10 minutos y con ellos presentes. Nada de móvil propio hasta los 14 años, ¿vale? Yo esto para mí es súper importante porque, repito, están en una etapa muy importante de su vida. Me vais a decir, ya, pero es que cuando sale a la calle yo le quiero dar el teléfono porque así sé dónde está. Se les puede dar teléfonos móviles sin acceso a internet, simplemente para que llamen o por si les pasa algo, lo que sea.
Desde los 12 años, ¿vale? Pongo ahí máximo 1 hora y media al día de ocio, con supervisión y sin uso en el dormitorio. Esto, el móvil de los padres, ¿vale? Nunca el propio. Y fines de semana se puede prolongar un poco. Eso, y pongo ahí lo del móvil sin acceso a internet, pues cuando salgan a la calle, ¿vale? Luego, la consola. La consola es muy competitivo y muy absorbente. O sea, yo conozco a menores que se pueden tirar 4 horas seguidas en una consola con el riesgo que supone por violencia, bueno, y adicción, ni os cuento. Bueno, esto puede generar mucha frustración y violencia en ciertos juegos, ¿vale? Todos lo sabemos. El Fortnite y todos estos juegos son violencia, violencia y violencia. Encima, hoy en día los gráficos son cada vez más reales y a mí me asustan estos videojuegos que consuman tanto tiempo, estos juegos y en edades bastante pequeñitos, ¿eh? Hemos escuchado. Bueno, y hay un riesgo de largas horas de sedentarismo y de aislamiento social, como todos sabéis. Entonces, bueno, de 6 a 9 años, solo fines de semana y máximo 30 a 40 minutos. Y yo, sinceramente, si lo podéis evitar, mejor que mejor, porque tienen que jugar, tienen que relacionarse con otros niños y es lo mejor, ¿vale? Pero bueno, de usar, máximo eso, ¿vale? 12 años, máximo 1 hora, ¿vale? Solo fines de semana porque si no se distraen de las tareas. Siempre con juegos adaptados a su edad. Esto es muy importante, tenéis que supervisar estas cosas, ¿eh? Los contenidos. Sobre todo, mira, yo a unos padres me acuerdo una vez que lo que les recomendé con el tema de los videojuegos es que primero, si querían o sea, que si tanto quería ese videojuego, que primero lo probaran ellos y que lo vieran ellos para ver si era apto. Y si ellos mismos les creaban dudas, que no se lo dieran. Bajo ningún concepto. O sea, si yo tengo dudas, estoy con el videojuego y estoy viendo que ese videojuego, uff, esto igual, no. Ante la duda, quitar, ¿vale? Luego el ordenador, el portátil. Los riesgos pueden mezclarse con ocio y tareas escolares, ¿vale? Esto lo hemos hecho todos seguro, de estar en tareas escolares o haciendo como que estás haciendo un trabajo y de repente, ¿no? Meterte en las redes sociales. La trampa está ahí. También hay apps parentales para el tema de ordenadores portátiles. Lo dejo caer. Luego, bueno, el riesgo es que hay una exposición a Internet sin control y un riesgo de aislamiento individual, pues como el teléfono móvil, ¿no? Hasta los 6 años yo solo lo utilizaría para actividades educativas breves y con un adulto. De 6 a 9 años, tareas escolares y 30 a 40 minutos recreativos. De 10 a 12 años, tareas escolares y máximo 1 hora de ocio. Solo en espacios comunes y nunca en la habitación. Y unos horarios fijos. Vale, y luego las estrategias que podéis usar, ¿vale? Para regular este uso de pantallas, pues, perdona, las medidas generales a tomar en cuenta, ¿vale? Si tienen acceso a pantallas, seleccionar y limitar el contenido que hemos dicho, que es muy importante, para mí es lo más importante, el contenido, no tanto el tiempo, sino el contenido que consumen, limitar el tiempo y supervisar, ¿vale? Estar ahí viendo qué es lo que... Vale, un contrato familiar. Ay, 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 que se me va. Os voy a enseñar un ejemplo. A ver, venga, vamos a ver si no salgo de todo. A ver, darme un segundito, que lo... Bueno, igual nos alargamos un poquitín más, ¿eh? En esta. Vale, voy a enseñaros un ejemplo de un contrato familiar que he diseñado para... A ver, dejar de compartir. Voy a compartir aquí, para que lo podáis ver, ¿vale? Lo he hecho así como con dibujos y esto para que sea más visual para los peques, ¿vale? ¡Ay, no se ve bien! No me digáis. ¿Por qué no se me ve bien?
A ver. Yo sí lo veo bien, Irache, no sé el Sí, resto. sí, ¿lo Yo veis bien? sí. Ay, Ay, perfecto. ahora no, ahora sí. Sí, ¿lo veis bien? Yo sí, por lo menos, no sé el resto. No sé por qué me sale borroso. No sé. Bueno, si lo veis bien es perfecto, ¿vale? Pero bueno, un poquitín, ¿veis lo que pongo ahí? Pues nuestro acuerdo, que es un poco como la introducción, ¿vale? Que hablaríamos, pues bueno, de cómo no usar la pantalla, ¿vale? Pues bueno, un poquitín lo que os pongo ahí. Cuándo y cuánto tiempo, ¿vale? Y abajo, pues firmado por todos los miembros de la familia. A mí este contrato me parece que es una idea muy buena, ¿vale? Que podéis usar. Sobre todo pues para tener algo muy visual todos los miembros de la familia y que incluso los adultos apliquéis esto para dar ejemplos, sobre todo porque como bien he dicho, los niños son esponjas y reproducen lo que nosotros hacemos y lo que ven. Entonces, pues bueno, podemos partir de ahí, de dar ese ejemplo, ¿vale? Si lo queréis, me lo ponéis por el chat y lo único, me ponéis los correos igual y así yo puedo luego darle una foto y os mando a todos, ¿vale? Vuelvo a compartir la presentación. Mm, Vale, entonces, bueno, pues como bien he dicho eso, el contrato, ¿vale? Ay. Anticipar el final. Podéis decirle, te quedan 5 minutitos para acabar el vídeo o el capítulo o el juego, lo que sea, ¿no? Y luego apagamos. Los niños y las niñas necesitan previsibilidad, ¿vale? Si se lo decimos con tiempo, así no sienten que se les arranca de golpe. Mucho mejor, ¿vale? Y un truquito, ¿vale? Que podéis usar es usar un temporizador visible para que lo puedan escuchar. Y así estamos todos avisados, ¿vale? Luego, no negociar después del límite, nunca, ¿vale? Si ya se ha acabado el tiempo, se ha acabado el tiempo y se les puede decir, no, ya se ha acabado el tiempo, mañana podrás volver a jugar. Si cedes solo queda solo 5 minutitos más, el cerebro del niño, de la niña, entiende que insistir funciona. Entonces, la próxima vez va a insistir más. Esto es como las rabitas. Uy, ¿qué hacemos en ese sentido? Pues intentar redirigir, ¿vale? Como dije en las rabietas, intentar redirigir a otras alternativas. Pues igual ahora no puedes esto, pero podemos hacer esto otro, ¿vale? Para que no se queden ahí en este quiero esto y ya está. Luego permitir el enfado sin ceder, ¿vale? Porque puede que haya alguna rabieta, como bien comentábamos en la sesión de rabietas, bueno, pues acompañar, ¿no? Esa emoción de rabia y esperar a que baje de intensidad y entonces ya luego, pues acompañar con mensajes, ¿vale? Ofrecer alternativas, como bien he dicho, es una forma de redirigir y que a veces no entre en rabieta, ¿vale? Bueno, pues ahora no toca pantallas, pero sí podemos pintar, o sí podemos jugar a esto, o sí podemos, ¿no? Y así también favorecemos ese juego simbólico en lo importante que es. Y bueno, lectura, actividades artísticas, ¿vale? Luego, como adultos, cumple tú también con las normas, ¿vale? No cojas el móvil, la tablet, el ordenador, ¿vale? Cuando no sea el momento de pantallas en presencia de ellos. En el contrato pongo zona de cero pantallas, ¿vale? Que sería, pues, por ejemplo, a la hora de dormir, en el comedor, en el salón. Y entonces hacer como un apagón digital. Dejar los móviles apartados, sin uso, y en ciertos momentos clave, pues no usarlos y decir, apagón digital, ¡pum! Y entonces nosotros también, como adultos, lo cumplimos, ¿vale? Entonces eso, tener zona cero pantallas, pues el comedor, el dormitorio, la mesa de estudio, importante que a veces ahí se les cuela alguna pantalla y ya, sin querer la he tocado. Establecer momentos y lugares donde no se usen, ¿vale? Luego, no usar las pantallas como premio o castigo, que esto lo he visto mucho, no lo uséis porque eso genera mucha dependencia, aumenta el deseo, ¿vale? Siempre se aumenta el deseo. Lo prohibido, ¡ah! Es preferible plantear un uso como algo normal y limitado, ¿vale? No usar pan... Esa, ¿eh?
usar apps de controles parentales, ¿vale? Para limitar el tiempo del uso, bloquear horarios, contenido inapropiado y coherencia familiar. Es decir, todos los miembros de la familia a una. Da igual que esté con el padre, con la madre, con la tía, ¿no? Intentar que sea algo coherente entre todos los adultos, ¿vale? Si uno de los padres o de los abuelitos permite pantallas sin medida, la norma va a perder eficacia, ¿vale? Entonces, como conclusiones clave, el uso de pantallas en la infancia es un reto educativo y de salud mental. Quiero alertar de verdad de la creciente adicción digital que hay en niños y adolescentes y recuerdo que el desarrollo psíquico requiere de contacto humano, límites claros y experiencias reales. ¿Vale? Cojo también lo de la sesión anterior. Entonces, limitar pantallas no es un acto de privación, sino un regalo que protege la imaginación, la atención, el vínculo y la salud mental de nuestros hijos e hijas. Bueno, entonces, por finalizar así, ¿vale? Queremos que nuestros hijos y nuestras hijas pasen menos tiempo en pantallas y más jugando en la calle, ¿no? Con amigos o incluso, pues, en casa con sus juguetes. Pero, ¿les hemos enseñado cómo? ¿Le hemos invertido tiempo? Mm. Esto para el siguiente módulo, que hablaremos sobre el juego simbólico, sobre lo importante que es y cómo favorecerlo por edades. ¿Vale? Y hasta aquí un poco todo. A ver, voy a dejar de compartir y así veo a todos. Bueno, Irache, de verdad, me encanta escucharte. La verdad es que nos dejas siempre abiertas muchas preguntas que no tenemos respuestas y bueno, en ese sentido yo creo que pues también es el momento de abrir un momento de preguntas. Si alguien tiene algo que comentar, puede Mm. la pregunta en el chat y bueno, pues De Irache todas le formas, responderá. Dime. De todas Sí. formas, añadir y convencer y mencionar a la gente que, bueno, si por lo que sea no se atreven o ahora no, o no les surge y de repente luego les surge otra, va a haber en diciembre la sesión de puesta en común y de reflexiones, casos, que ahí también se pueden exponer todos, ¿vale? Los casos o las dudas que queráis, ¿vale? Pues por si luego surgen más. Vale, Sí, voy hombre, a... seguro. Después tenemos el mes que viene otra, el siguiente otra. O sea, al final seguro que nos van a surgir más preguntas a todos y a todas. Pero bueno, Claro. ahora sobre el respecto de la de hoy, pues Mm. abrimos un turno de palabra y bueno, pues si alguien quiere comentar algo, pues bienvenido sea y Irache os responderá con total sinceridad, como siempre. Sí, bueno, están enviando emails para el tema del contrato. Es que la verdad que es bastante, algo bastante así como visual que puede ayudarnos todos, ¿no? Y al igual que ponemos igual carteles para otras cosas, pues igual para eso, ¿no? Para la lista de la compra, pues mira. Sí, la verdad es que es una herramienta, yo tengo que decir, tengo que reconocer que la he utilizado con el pequeño, con la mayor no me hizo falta, la verdad es que la mayor ha sido más buena. El Sí, pequeño es un poco tensa más la cuerda, como digo yo, ya. y tengo que reconocer que yo pensaba que cuando me lo comentaron yo decía, "Bah, vaya, no sé si eso me va a funcionar mucho", y tengo que reconocer que a mí personalmente me funcionó, Sí. ha ido muy bien. Hoy es el día que a veces vuelvo a recurrir a esa Mm. herramienta cuando veo que se empieza a torcer un poco y la Mm. verdad es que a mí me surgió, me vino muy bien y hizo su efecto. O sea que Qué bien, qué bien. A ver, nos pone Durne, muchas gracias, me ha encantado todo lo que has explicado, muy interesante y aplicable y mucho para reflexionar también. Importante, no soy madre, pero soy docente y es sin duda un tema que está a la orden del día, por lo que hay que divertir acerca de ello y recibir información de alguna manera, tips saludables al respecto. Muchas gracias, Edurne, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que... Y más eso, en la docencia, ¿no? Que es, pues eso, que hoy en día es que ya te digo, o sea, están poniendo pantallas por todos los lados con los menores y luego, claro, vamos a casa y nos cuesta, ¿no? Y con la excusa de voy a hacer los deberes, pues
pues se me escapa el dedo a otro sitio. Al final es un asunto con el que es verdad que tenemos que convivir, Mm, es verdad, está al orden del día, mm. pero es muy importante y por eso yo creo que pues, desde el ayuntamiento facilitamos, ¿no? Y queremos dar este tipo de talleres a ver, se llama talleres para padres y madres, aitas y amas, pero Mm. yo creo que al final siempre lo abrimos a docentes. También hay tites y a mamás, porque hay tites y a mamás pasan muchas horas también con sus nietos y con sus nietas criando. Ah, Efectivamente, muy bien dicho, ¿eh? Esto es que no algo hay que que no se olvidarse habla. de las aitites y de las amamas, que Total, hacen una labor excepcional y muy claro. intensa. Oh, Y evidentemente, pues como no recuerdo ahora el nombre de la persona de la docente que te ha Edurne, agradecido, Edurne. Edurne, perdón, y también para ellas y ellos, yo creo que estos talleres también son muy importantes porque, bueno, aunque esta base, desde mi punto de vista, es para hacerla en casa, como siempre lo he dicho, que Mm, al final es algo que tenemos que hacerlo en casa y sí, el error que cometemos ahora es volcar, ¿no? Yo creo a los docentes y a las docentes sí. esa responsabilidad que creo Mm, que no es 100% de ellas y de ellos, que, mm. que tiene que ser un poco el seguimiento de lo que en casa hay que hacer, ¿no? Pero bueno, Es que es al eso, final, el vídeo este de la señora de, ahora me acuerdo el nombre, Doña Vicenta. es, Doña eso, Vicenta, que se ha hecho súper viral, decía eso precisamente, que ahora tenemos la fiebre, como decimos, les mandamos al cole y que los eduquen en el cole. Entonces, claro, ¿no? Pues se ven los docentes con que tienen que hacer una labor que realmente se debería hacer en casa en muchas ocasiones, como es esto, por ejemplo. Sí, efectivamente, bien dicho. efectivamente. Así que si también les ayudamos a ellas y a ellos, pues Claro. mira, pues bienvenido sea. Y para eso son, ¿no? Estas formaciones que hacemos desde el ayuntamiento con personas cualificadas como Irache y su compañera. Así que, bueno, no sé si alguien, tengo el chat oculto para abajo, no lo veo, porque No, como tengo el móvil, hay personas que están pidiendo el contrato, perdón, acabo de ponerlo mal, y les estoy diciendo que igual es más fácil porque una vez que se cierra la sesión se pierden los mails que están poniendo. Entonces, si os parece, si alguien quiere algún elemento de los que has expuesto, pues tipo el modelo de contrato y demás, que nos lo hagan, nos lo pidan a prevención y te lo pedimos, ¿te parece? Y entonces lo vamos rebotando a la gente que nos lo Sí, pida. pues sí, Porque es que también si no, Fernando, y así, porque sí, es que cuando se cierra la sesión perdemos los del chat, se pierden los correos electrónicos, no se conservan, entonces es un poco complicado. pues sí, venga, va, perfecto. Pero es que lo he escrito mal, he puesto tilde, prevención arroba portugalete.org, le he puesto tilde. ah, Es sin Vale, tilde, ¿vale? Lo mismo el sin tilde, eso, ¿vale? vale. vale. Ray, Y cualquier, perdona, igual tú que tienes la pantalla del ordenador, no sé si alguien ha puesto alguna pregunta aparte de los mails que están nada, enviando. dar muchas gracias y Vale, piden, nada, pues Un contrato. enviar el contrato. Todas quieren el contrato, Irache, o sea que no sé qué no sé pues qué, el contrato, además de pactar el uso de los dispositivos móviles, no sé si alguien está viendo algo más en ese contrato, pero bueno, en cualquier caso. Pues Y una luego lo solución. que te ha dicho Edurne, que ya lo has leído tú, Irache. Sí. bueno, Gracias. pues Agradece. bueno, yo creo que igual si no hay preguntas, bueno, pues todos tenemos que hacer ahora vida familiar. Sí, sobre todo porque tendremos a los niños enganchados a un móvil mientras amas y aitas están conectadas al otro móvil de oyendo a Irache. Entonces, por favor, abandonar la sesión para atender a las Efectivamente. criaturas. Así que bueno, desde el ayuntamiento y yo como concejala del área, pues os agradezco a todos y a todas y a ti sobre todo, Irache, a Ray como técnico, a Lights, que es muy importante, que no se le ve, que hace que esto funcione también. Y bueno, pues os esperamos en la próxima, del día 26. Os mandaremos como siempre el enlace 11 para de, que os vayáis conectando. 11 de noviembre es. 11, ¿qué he dicho? Ay, 26, perdón. Ahí acaba de entrar, perdona, Saray, acaba de entrar Dime. una pregunta muy interesante Ah, la charla de Eider. Está basada en la prevención, pero sí me parece interesante en una nueva charla
tratar del aislamiento social que crea a algunos niños no disponer de móvil. Claro, porque Irache hablaba de los 14 años, cuando la realidad es que los niños cuando cumplen los 8 o 9 años que toman la comunión, el regalo estrella es el móvil. Entonces, claro, Uf, estos niños y estas niñas que van a estar pues nada más y nada menos que 6 años sin móvil, pues, pues a ver cómo se ya, yo arregla. hablaba un poco de eso, de que al final, a mí muchos padres esto es una cosa que me dicen, ¿eh? Dicen, claro, pero es que sus compañeros todos tienen móvil. Yo creo que hay mucha, que en la ausencia se genera el deseo, ¿no? Y efectivamente, sí, claro, todos los compañeros tienen móvil y todos están metidos en el móvil de una forma muy conectada, absorbente. Bueno, igual también hay más aislamiento que en el tema de no tener, ¿no? Un niño que quiere interactuar, que quiere jugar con sus compañeros, creo que no está mucho más metido en un grupo social que uno que está con el teléfono móvil y está tic, 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 ¿no? Pero bueno, que luego también creo que es que sí, que hay ahí lo que bien ha dicho Eider, ¿no? Que hay como, pues eso, una moda de hoy en día hay que estar metido en esta red social para saber cómo va la tendencia, que no me salía la palabra, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay que fomentar otro tipo de tendencias mucho más saludables, ¿no? Y un niño puede estar informado sin necesidad de estar pegado al teléfono, que es lo que hablábamos, ¿no? El estar en un uso, no tan abuso, o sea, no tan uso, sino abuso. Totalmente. Pero bueno, Edurne, tomamos nota Sí, y le doy una vuelta a todo esto. efectivamente lo valoramos. Muchas gracias por Pues todo. nada, mila esker guztioi eta, bueno, hurrengora arte. Muchas Bai, gracias, Irache. bai, eskerrik asko. Agur.